Quisiera predicarte, hermano, en esta mañana, el tema del mensaje. Quisiera algo muy importante que podemos aprender. Dice este tema, hermano: toma tu cruz y sígueme. Quisiera que leyéramos parte de la palabra de Dios, los textos de la palabra de Dios. Vamos a leer Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y después vamos a pasar a Mateo 16, 21, 26. Pero primero vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y quisiera que abriéramos esta mañana, dejar que el Señor nos ayude, hermano, que estemos sensitivos a la voz del Señor. Dice ahí la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a leer nuevamente la palabra de Dios en este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y yo no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a leer, vamos a regresar atrás en Mateo capítulo 16. Quisiera que abriera también en ese lugar su Biblia, hermano. Mateo 16, versículo 21, por favor. Bueno, al 26. Vamos a leer la palabra de Dios. Ahí dice, el encabezado de esa parte: Jesús anuncia su muerte. Dice ahí la palabra de Dios. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te contesta. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la vida en las cosas de Dios, sino en lo de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Bueno, hermano, hasta ahí lo vamos a dejar, hermano, hasta el versículo 26. Pues el primer texto que leímos, hermano: con Cristo estoy juntamente crucificado, y yo no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la hora que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero introducir, hermano, en esta predicación algo muy importante. Quiero darte en un tiempo atrás, hermano, ya en años atrás, cuando estuvo duro acerca del comunismo, amén, hubo un hombre cristiano que fue, amén, realmente atormentado, hermano, en su vida para desistir, para servir al Señor. Los comunistas, los soldados, hermano, amén, ellos lo tomaron preso a un hijo de él. Y como este hombre, hermano, amén, en una forma u otra era un hombre encargado, hermano, de llevar a cabo el evangelio en aquel tiempo, este hombre fue en una forma u otra, quería que desistiera seguir predicando la palabra de Dios. Tomaron un hijo de él, y enfrente de él, hermano, enfrente de él, lo comenzaron a que la sangre caía en el rostro, salpicaba en el rostro de su padre. Y este hombre estaba totalmente en ese momento
estaba sufriendo por causa de eso. Sabía, hermano, que su hijo estaba siendo atormentado, estaba siendo salvajemente golpeado. Pero los hombres, cuando le decían, tienes que negar, desiste y déjate de cosas, y tu hijo va a vivir. Y este hombre, hermano Mene, en ese momento estaba haciendo, hermano Mene, en una forma u otra en su pensamiento, llegaron muchas ideas, tanto que su hijo tuvo que decirle, padre, no desista, sigue adelante, no importa lo que suceda, lo importante es servir al Señor. Y lo más tremendo es que hermano Men, este hombre se mantuvo firme, y llegó el momento en que su hijo quedó muerto en ese momento, en ese lugar. Pero este hombre no desistió servir al Señor. Amén. Lo más importante aquí, hermano, no sé a qué punto nosotros podemos vivir en una situación que muchas veces el enemigo va a poner en nuestras vidas muchas cosas que va a querer que desistamos. Amén. La obra de Dios, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Quiero hablarte del primer punto. El sacrificio es parte a un principio en el reino de Dios. Quiero predicarte ese punto primeramente. El sacrificio es parte a un principio en el reino de Dios. El creyente, hermano, cualquier tipo de persona que sirva al Señor, debe haber sacrificio en su vida. No sé qué vamos a sacrificar, muchas cosas tenemos que poner, hermano, en una forma, tenemos que dejar muchas cosas por causa de agradar a Dios. Hay gente, muchos de nosotros vamos a ser probados, vamos a hacer en diversas pruebas, pero lo más importante es continuar adelante. Es parte, hermano, es un principio en el reino de Dios, el sacrificio. Dice Romanos, aquí el apóstol Pablo está hablando en Romanos 12:1 y en nuestro texto también en Gálatas 2:20, pero dice, primero te voy a leer nuevamente uno de nuestro texto: con Cristo juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice el libro de Romanos 12:1, así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En la vida cristiana, hermano, vamos a tener que poner por obra, como dije ahorita, este principio en muchas áreas de nuestra vida para agradar a Dios. El apóstol Pablo, aquí, hermano Men, nos está diciendo que era muy importante, hermano, dice, juntamente con Cristo soy crucificado, dice. Ya no vivo yo, dice, más Cristo vive en mí. Todo lo que él era en su vida anterior, él tuvo que morir a todo. Amén. Él tuvo que sacrificar todas las cosas, todo lo que para él le era ganancia, dice la palabra de Dios, tuvo que dejarlo a un lado, todo. Vemos a un hombre llamado Pablo, hermano. Se ve la historia ahí, la palabra de Dios, en los evangelios, ahí en las cartas de la palabra, ahí la palabra de Dios, en los evangelios, el evangelio, hermano. Vemos un hombre que estaba dispuesto a morir por sus ideales religiosos anteriormente. Era fariseo, inculcado por los mejores maestros de la ley de aquellos tiempos. Era perseguidor de la iglesia. Dice que, hermano, que él creía que estaba en lo correcto. Tenía ese concepto. Él seguía la obediencia de los dirigentes en aquel tiempo, los sacerdotes en aquel tiempo. No importaba asignar a aquellos cristianos, aquel movimiento que se oponía a sus convicciones.
Dice la palabra de Dios, hermano, que él está dispuesto a todo en aquel tiempo por su religión. Pero vemos ahí cómo Dios, hermano, tuvo que tratar muy duro con él, tuvo que, de una forma u otra, encararlo personalmente y hacerlo desistir de su locura. Vemos en su propia palabra de Pablo, en Filipenses capítulo 3, del 4 al 10, vemos su testimonio ahí. Dice el versículo 4 del capítulo 3, amén, dice algo muy importante. El versículo 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Cuidado, el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El versículo 9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El versículo 10 dice algo muy importante: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Fíjense lo que dice el versículo 10. Hasta ese punto llegó a pensar este hombre: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Vemos el sacrificio de Pablo, hermano, estuvo dispuesto a aún morir por Cristo. Y fue muerto, hermano, fue muerto. Él lo siguió hasta el fin. No tuvo temor a la muerte. Él tuvo un sacrificio vivo al servicio de Dios, una entrega total al Señor. El segundo punto que quiero hablar, hermano, es sabemos que la vida cristiana, hermano, es sacrificio en todo. El hombre tiene que sacrificar su propio yo, su propia deseos, todo, para agradar a Dios. Tiene que dejar muchas cosas. Tiene que dejar muchas cosas. Pero sabemos también, y quiero hablarte algo muy importante en el segundo punto, la oposición del diablo a este principio. O sea, ¿cuál es un principio, hermano? El sacrificio, la cruz. Hermano, el enemigo no va a querer que nosotros, hermano, haga sacrificio. Amén. Por ejemplo, este joven, hermano, hermano, este padre de familia que vimos como ejemplo, hoy, a iniciar este mensaje, cómo estuvieron dispuestos a tener que pagar el precio por el Señor. Siempre Satanás ha desafiado este principio en la vida del creyente, porque él sabe lo que lo involucra. Odia la consagración, la entrega total del creyente a los propósitos de Dios. Como creyentes, hermano, la cruz debe ser nuestra bandera y debemos de cargarla y crucificar nuestra carne, sacrificar nuestra vida al servicio a Dios. Todos, hermano, todos vamos a ser retados al sacrificio. Tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Qué tremendo es eso, hermano. Hermano, cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Cristo, hermano, nosotros tenemos que tenemos que tener ese entendido. Vamos a ser retados al sacrificio. Tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Sabemos que alguien que nos puede mostrar, hermano, y puede ser un ejemplo tremendo, fue el mismo Señor Jesús. En Mateo capítulo 4, el diablo, hermano, se opuso al Señor también, para obedecer al Padre. Dice, obedecer los propósitos de Dios. El diablo quería que el Señor existiera en los propósitos de Dios, que dejara a un lado los propósitos de Dios. Pero él tenía un entendido que era importante, hermano.
porque eso iba a depender la salvación de toda la humanidad, parte y nosotros también estamos incluidos ahí. Imagina si él hubiera desistido, ¿qué hubiera pasado en nuestras vidas? Pero él fue tentado por el diablo también, para que no hiciera esto, hermano, sacrificar su vida. Dice Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre, y vino el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces en tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces lo dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo lo que quería, hermano, es que el Señor desistiera a los propósitos del Padre. Le dijo en el versículo 9: todo esto será tuyo. Pero sabemos que el diablo no da nada. El asunto, hermano, no era tanto que Jesús se postrara y le diera reverencia. Él quería que el Señor apartara su corazón a la salvación de las almas y el sacrificio. Le dice el diablo: todo puede ser tuyo, sin la necesidad de humillarte ni que sufra, le dice. Él le ofreció otras alternativas. Pero ¿por qué en la cruz? Le dice: ¿qué necesidad hay? Jesús, tú puedes ser un gran filósofo, un pensador admirado, popular, pero ¿por qué el sacrificio? Para el creyente, hermano, viene el diablo, le dice: mira, aquí está un buen trabajo, procura la solidez económica, mira, déjate de cosas, una buena familia, dedícate a tus hijos, mira, cuando tengas dinero la gente te va a mirar, van a ver tu prosperidad y la gente se va a inclinar a ti y a todo. La gente te va a respetar, le dice el hombre también al cristiano: déjate de cosas, ¿para qué sirves al Señor? ¿Para qué sufrir? Para de sufrir, hombre, déjate de cosas. Menos con esos hermanos del alfarero, hombre. Hace años, hermano, cuando yo tenía más joven, pues estaba más joven. Amén, había un joven ahí en aquel tiempo, hace muchos años atrás. Amén. Él tenía una edad más o menos, la edad de ya que estaba en carrera. Estaba en el Tecnológico de aquí de Dixon. No voy a decir su nombre, no voy a decir su nombre, pero porque usted dice: ¿quién? Amén. Pero terminó su carrera, hermano. Le dieron su título profesional. Y ese mismo día le dijo a la iglesia: bye, no quiero saber más del cristiano, no quiero saber más de la iglesia, de Cristo, de los hermanos, de su destino. No sé qué traería ese joven, hermano. No sé cómo el diablo llegó a su mente. Era un joven que estaba yendo a la iglesia normalmente, y de repente nomás recibe el título. No sé cómo el diablo trabajó en su vida, pero de repente desapareció. Ya no lo volvimos a ver. No sé cómo el diablo qué ofrecería para que desistiera. ¿Sabe usted que este joven tenía un destino grande en Dios? Hay jóvenes que tienen un gran destino en Dios, pues el diablo viene, hermano, y les ofrece cosas para que ellos desistan servir al Señor, o sea, a los propósitos de Dios. Su destino, muchos de ellos se han perdido. Muchos de ellos ya no lo vamos a ver. Mucha gente, hermano, que muchas veces nos ha visitado la iglesia, muchas veces ya no lo volvemos a ver.
Creemos, hermano, que quizás Dios le pueda dar otra oportunidad y Dios lo salve, pero sabe, hermano, muchas veces no sabemos la realidad. Hermano, solamente Dios es el único que puede hacer la obra en ellos. Quiero hablarte de ataques en forma de circunstancias. En Juan capítulo 12, quiero hablarte un poquito acerca de este pasaje aquí, Juan 12, 20, 26. Vamos a leer ahí, hermano, Juan 12. Yo leí la palabra de Dios, 12, 20, 26. Dice ahí, Juan 12, dice 20, dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaban a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo sea glorificado. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Se dicen los comentaristas acerca de este pasaje, dice algo muy importante. Se dice dicen ellos que los griegos querían conocer a Jesús, pero que este fuera al país de ellos y ahí podía continuar su labor, libres de oposición y amenazas de muerte. Fíjense que allí estos hombres dijeron, mira, déjate mira, hemos estado escuchando que dice que te van a matar, que van a atentar contra ti, mira, haz esto, mira, vente con nosotros. Vente a nuestro país, ahí vas a continuar tu labor, libre de oposición y amenaza de muerte. Pero el versículo 23, los discípulos fueron con el Señor y le comentaron acerca de eso. Y la respuesta del Señor lo vemos el 23, 24. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, le dijo. Por eso, el Señor estaba entendido, hermano, acerca que él tenía que sacrificarse. El sacrificio era parte de toda él tenía que sacrificar. Él tenía que llevar la cruz, hermano. Morir por la salvación de la humanidad. En Mateo capítulo 16 también vemos algo muy importante. Vemos a un hombre llamado Pedro. El 16:21 dice ahí Pedro, hermano, cuando el diablo, uno de los textos que tomamos, vemos como el diablo vino a la vida de Pedro y le dice, dile al Señor que desista de lo que él quiere hacer. El Pedro le dijo, ten compasión de ti, en ninguno de estos te contesta, le dice el Señor. Le dice al Señor él, dice el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te contesta.
Pero él volviendo le dijo a Pedro, entonces el Señor le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en la cosa de Dios, sino en los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Me eres tropiezo, le dijo el Señor. Por eso quiero hablarte del tercer punto, hermano, de la predicación. El creyente debe tomar su cruz cada día. Va a ser, hermano, uno tiene que sacrificar muchas cosas. Al salvarnos, usted y yo, hermano, ha comenzado una batalla hacia el sacrificio. En Romanos 6:6 dice: nuestro viejo hombre fue crucificado en él. O sea, todas nuestras cosas que antes hacíamos, todo lo que vivimos antes, todas las cosas que nos inventamos, rollos, pecados, actitudes, maldades, odios, amarguras, todo tipo de maldad de la vieja naturaleza, todo va a quede atrás ya. Fue crucificado nuestro viejo hombre. Tiene que sacrificar. Uno tiene que sacrificar, hermano, nuestra vida. Aquí el apóstol Pablo, hablando al creyente en Cristo, que nuestro viejo hombre debe ser crucificado juntamente con él. Por eso es muy importante que cada día, hermano, cada hora, como dice, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada año, vamos a tener que tomar decisiones. Va a venir la tentación, las circunstancias contrarias van a venir cosas que nunca lo estamos esperando, inesperadamente van a venir las cosas, como por ejemplo esta epidemia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a correr como lo hizo los discípulos, como lo hizo Pedro. Amén. Al tocar la puerta de la muerte, lo negó el Señor. Amén. Una de las personas que estaban ahí, hermano, se cuenta que estaban una de las personas, lo reconocieron. Le dijeron: este estaba con Jesús, es uno de ellos. Y él empezó, hermano, a maldecir, amén, maldecir al Señor, negar a Jesús, porque temía morir. ¿Por qué? Porque mucha gente, hermano, cuando ve el peligro, deja las cosas. Se llenan de duda, de incredulidad, se llenan de temor, vienen a punto de la muerte, ya no se acuerdan del evangelio, ya no se acuerdan de ir a la iglesia, ya no se acuerdan, hermano, de los hermanos. Olvídate. ¿Quién hermano? ¿Quién? Sí, el pastor. ¿Qué pastor? Ya no conocen ni al pastor. Amén. Nada. No, y el hermano pues, no sabe, no se mira dónde está el hermano, dónde está. ¿Dónde están aquellos que decían aleluya, güey? ¿Dónde se escondieron, pues? Los discípulos, cuando vieron acerca de la muerte de los soldados, arrancaban los primeros y quedó nomás Pedro. Pero Pedro al rato también lo negó. Pero algo que vemos aquí, que Pedro aprendió todo esto, hermano. Y aún estuvo dispuesto a morir por el Señor. Sabemos que el servir a Dios, hermano, es algo práctico y real. Nuestro cristianismo involucra un consentimiento serio, voluntario y auténtico de nuestra parte. Es como decir: acepto el sacrificio cuando uno está dispuesto. Estoy dispuesto a morir a mí mismo, darme enteramente a tu obra y a tu voluntad. En ese momento, hermano, este punto en la vida, en esta decisión, empieza la batalla. El creyente o cualquier persona que decide vivir para Dios, es el momento de entrar al sacrificio de vivir para Cristo, no para Él. Porque donde no hay sacrificio, el pecado, lo carnal, la tentación, cualquier circunstancia, lo dominará. Y eso lo llevará a caer, a alejarse de Dios. Y luego también acomodarse. Hacer un cristianismo muy light o de imitación. Un cristiano muy barato, sin sacrificio. Cuando yo vendía relojes en el centro, yo tenía relojes de la marca Citizen, Orient, parecían auténticos, pero no lo eran. Amén. Cuando eran probados, hermano, mucha gente lo vendía como, de lo que vendíamos, los vendedores lo vendían como originales.
Pero cuando eran probados, las circunstancias, el agua, los golpes, ahí eran probados esos relojes, y de repente ya no venían y decían, no, aquí está el reloj, no sirvió, se coloría todo, hermano. Dice, hermano, por eso esta epidemia que estamos pasando no es para hacernos más fuertes, no para que, hermano, para que nosotros, hermano, desistamos. Es cuando debemos estar más unidos, buscar ser mejores en Dios, y ser mejores, buscar más de Dios. Muchos creyentes, hermano, quiero darte una observación. Muchos creyentes no quieren nada con el sacrificio. El mundo está lleno de creyentes buscando iglesias donde no existan demandas ni serios compromisos con Dios. Creyentes buscando la espectacular, el show de religioso nomás. Dios no está emocionado con lo espectacular, hermano, si dentro de la congregación no sea parte de una estrategia para ganar almas, resistir al enemigo y atender las demandas de Dios. Estamos involucrados, hermano, en una labor de Dios. Ser retados por Él, ir más allá de nuestras emociones o intereses personales. Estamos involucrados en algo que va a existir la necesidad de morir a nosotros mismos. Quiero hablarte de la conclusión de este mensaje, hermano. La conclusión quiero hablarte. ¿Por qué en la cruz es el secreto? ¿Por qué en la cruz es el secreto de la victoria? ¿Por qué en la cruz es el secreto de la victoria? La cruz es el único lugar donde el enemigo es derrotado. Satanás, el mundo, el viejo hombre, todo, hermano, es derrotado en la cruz. En la cruz el Señor fue vencedor. Es ahí donde el enemigo no nos puede derrotar. La razón de muchas derrotas espirituales, de muchos creyentes, de muchos cristianos, en su área de la vida, por ejemplo, en su carácter, fe, dominio propio, etc., es que no se vive, ni está juntamente crucificado con Él. Por eso, para muchos, su vida en Dios resulta muy difícil y pesado de llevar. Mucha gente se le hace muy difícil vivir para Dios. Pero si lo comparamos con el Señor, hermano, el sacrificio del Señor en la cruz no es nada. Podemos preguntarnos, ¿cómo hago uso de mi cruz? ¿Cómo puedo hacer algo? ¿Cómo puedo hacerlo para yo también poner mi vida en la cruz también? O sea, vivir esto. Yo quiero tener victoria. Bueno, la respuesta es muy importante. Es aceptarla, admitirla en nuestra vida. Por ejemplo, la cruz puede ser su esposo o su esposa inconversa, que no solo se resiste a salvarse, sino que siempre se la ha hecho de cansado o cansada todo el tiempo. También puede ser una enfermedad, también puede ser una oposición, ya sea familiar, como dije ahorita, económico, espiritual, rechazo de la gente, menosprecio, todo eso puede vivirlo personalmente. Debemos entender algo. En la cruz, hermano, no solo es derrotar al diablo como enemigo y ayudarle a eliminar carnalidades en uno, sino que para que vea el poder de Dios, cómo es que el Señor se perversiona en nuestras debilidades. El Señor desea que seamos victoriosos, pero su forma o sus métodos es hacernos pasar por experiencias. En ocasiones no entendemos el porqué de ellas. Por ejemplo, este tiempo, hermano, esta epidemia, un mundo detenido, todo detenido, no entendemos cuándo vamos a salir adelante, pero lo importante, hermano, es que Dios nos va a dar la victoria tarde o temprano. Por ejemplo, en la cruz, hermano, vemos la cruz de Job, en la vida de Job, hermano. Sabemos que el Señor se sentía orgulloso de Job, pero aún así permitió el sacrificio en él. No sabemos si alguno de ustedes o yo, no, hermano, ustedes no sé si usted ha pasado lo que pasó a Job y cómo reaccionaría si le sucediera lo mismo. Job tuvo sufrimiento moral, físico y la gotera continua de su esposa. Le decía a la esposa, maldice tu Dios, mira lo que está pasando. Y sabes que aparte de todo eso, mira cómo estás enfermo y muérete, le decía. Job soportó el precio del sacrificio.
la cruz en su vida, y en ningún momento este hombre maldijo a Dios. Él decía estas palabras: aunque Él me matare, en Él esperaré. Dios da, Dios quita. Yo sé que mi Redentor vive, y aunque esté deshecha mi piel, mis ojos lo verán. Job soportó el sacrificio, la cruz, y Dios lo bendijo. Acuérdense que Dios va a bendecirlo. Vamos a leer: Cristo, hermano, no tuvo otro camino, así como tampoco lo hay para nosotros. Aunque Jesús, hermano, por un momento llegó a decir: si es posible, pasa a mí esta copa. Como muchos de nosotros vivimos en esas circunstancias: Señor, ya, pasa de mí esto. Pero es aquí donde entra la voluntad, la decisión firme de continuar o dejar de cargar la cruz. En el reino de Dios no existe el término medio o neutralidad. Neutral. O lo toma o lo deja. Ser o no ser, como los filósofos, ¿no? Ser o no ser. Permanecer en ella o se baja. Aquí no podemos ponerle llantitas a la cruz. No se puede poner llantitas a la cruz. Ay, vas a la calma. Le llevaron la calmada, ¿no? No. El Señor le dijo al Padre: no mi voluntad, sino la tuya. Parece fácil, pero sabemos el Señor tuvo que pasar por encima del ataque del enemigo, el cual buscó por todas partes o medios hacerle desistir, y todas las circunstancias adversas que acompañaron su ministerio. Aún el Señor, así el Señor se mantuvo firme y fue victorioso. Acuérdense, Dios no va a la victoria, hermano. Usted va a tener la victoria en Cristo. Acuérdense que la lucha del Señor es nuestra propia lucha. Esto significa estar juntamente crucificado con Él. La lucha del Señor es nuestra propia lucha. Esto significa estar juntamente crucificado con Él. ¿Estamos dispuestos a crucificarnos con el Señor, hermano? O la primera, en cambio, revolada, salir corriendo como, amén, que Dios nos guarde, hermano, porque sabemos que somos carne, hermano, amén, y sabemos que pasamos mucho tiempo difícil, pero sabemos, hermano, que Dios, si aguantamos, si soportamos este tiempo, hermano, Dios nos va a tener unas buenas cosas adelante. Soportamos todo esto que estamos viviendo. Sabemos que tenemos batallas, luchas, pruebas en ese tiempo, dificultades en todo tipo. Tenemos a veces dificultades físicas, amén, nuestro cuerpo, amén, dificultades económicas fuertes, amén, dificultades, amén, en la familia, circunstancias de todo tipo. Pero lo importante aquí, hermano, es mantenerse firme y vamos a tener la victoria. El Señor, hermano, tuvo la victoria y Dios lo puso sobre todo nombre que se nombra en la tierra. Él lo puso sobre todas las cosas. Dios te va a recompensar, como dice el Señor: toma tu cruz, sígueme, y vas a recibir una honra, vas a recibir honra de parte de Dios, si soportamos. Ya viene la recompensa, hermano, viene la recompensa. Vamos a, amén, inclinar nuestro rostro. Usted que está allá en su altar, allá está en su casa, le doy gracias por haberme escuchado este mensaje. Solamente le pido que simplemente se ponga a meditar, hermano, acerca de esto que estuvimos hablando. Poner nuestra cruz y seguir a Cristo. Sabemos que a veces se nos pone difícil, pero sabemos que tenemos que hacerlo, hermano. Es parte, amén, de la vida cristiana. Así que vamos a simplemente meditar en esto. Si no tienes a Cristo, yo te invito. En el mundo muchas veces padecemos muchas cosas por causa de la maldad, por causa del pecado. Si tú no tienes a Cristo, no has conocido al Señor, acuérdate cuántas cosas has vivido, cuántas circunstancias has vivido. Yo cuando no tenía al Señor, muchas circunstancias de todo tipo en mi vida, a punto muchas veces de morir, a punto de ser muerto en la violencia, en el vicio, pero Dios tuvo misericordia de mi vida y Él me alcanzó en esos momentos difíciles. No quería nada con Dios, era un hombre aferrado, obstinado al pecado, pero le doy gracias a Dios que el Señor me tocó
me liberó, me dio una oportunidad. Ahora vivo para el Señor. Dejé todo aquello atrás, ahora vivo para Cristo. El Señor me dio una nueva vida. Dios también te la puede dar en esta mañana, si tú no entregas tu vida a Cristo. Pero acuérdate algo muy importante. Si el diablo te la hizo cansado, lo hizo cansado en el mundo, casi a punto de morirnos, vale la pena, y por causa del pecado, la maldad, sufrimos. Ahora, ¿por qué no sufrimos? Por causa de la verdad, por causa de la justicia de Dios. Amén. Vale la pena servir al Señor. ¿Estás dispuesto a sacrificar nuestra vida, tomar nuestra cruz y seguir al Señor? Vamos a, amén, simplemente voy a hacer una oración. Dile al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad de escuchar tu palabra. Te pido que nos ayudes me ayudes en esta mañana, que abro la puerta de mi corazón para que entres a mi vida, cambies totalmente mi vida. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por todas mis maldades. Yo sé, Señor, que he sufrido, pero por causa de mi maldad. Pero ahora te acepto a ti, Señor, como mi Señor y Salvador de mi alma. Ayúdame, Señor. Yo sé que tú me vas a recompensar. Yo sé que tú me vas a dar algo especial, principalmente la vida eterna. Gracias, Señor, por esta salvación que has traído a mi vida en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos en esta mañana. Le doy gracias simplemente a los hermanos de la primavera. Nos vemos en la tarde. En la tarde seguimos con el siguiente video a las 7 de la tarde. A las 6 de la tarde le invito a que también se vea el video, amén, de la predicación de mi pastor Juan José Jiménez a las 6 de la tarde de la Prados, hermanos. Dios me lo bendiga. Muchas gracias.